En el vasto y árido desierto, donde el sol golpea sin piedad y la vida escasea, hay una historia que ha desafiado el tiempo, una narración que habla de esperanza y renacimiento en medio de la desolación. Esta es la historia de la resurrección de los huesos secos, un relato que nos llega desde las profundidades del pasado, resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Había una vez un valle, escondido entre las sombras de la historia, un lugar donde el silencio era tan profundo que parecía haber tragado todos los sonidos de la vida. El suelo estaba cubierto de huesos secos, dispersos y abandonados, restos de vidas que una vez fueron pero que ahora no eran más que ecos de existencia. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Esta pregunta resonó en el aire, llevada por un viento que parecía conocer los secretos del cielo y la tierra. Era una pregunta que desafiaba la realidad, que buscaba una respuesta más allá de la comprensión humana. Y entonces la voz pidió al observador que hablara, que pronunciara palabras de vida sobre la muerte aparente. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así comenzó el milagro, con palabras que flotaban sobre el valle como una melodía olvidada. Los huesos comenzaron a moverse, a unirse con un sonido que era un susurro y un trueno al mismo tiempo. Tendones y carne surgieron de la nada, cubriendo las estructuras óseas con la promesa de vida. Miré, y tendones y carne aparecieron sobre ellos, y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Aún faltaba el aliento, el espíritu vital que transforma la forma en ser, la materia en alma. Profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y dile al aliento: así dice el Señor Dios, ven desde los cuatro vientos, oh aliento, y sopla en estos muertos para que vivan. Y así, con una segunda proclamación, el aliento vino desde los cuatro rincones del mundo, llenando los cuerpos reconstituidos con la chispa de la existencia. Los huesos secos se levantaron, una gran multitud, un ejército de los que habían sido devueltos a la vida, un testimonio del poder que reside en la palabra y el espíritu. Era un espectáculo que desafiaba la lógica, un evento que solo podía atribuirse a la mano de lo divino. Este relato, extraído de las páginas de Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14, no es solo una historia de antaño. Es una metáfora, una enseñanza que trasciende la narrativa bíblica y se adentra en el corazón humano. Habla de la capacidad de renovación, de la posibilidad de que lo que estaba perdido pueda ser encontrado, de que lo que estaba muerto pueda volver a la vida. En nuestro propio viaje nos encontramos a menudo en valles de huesos secos, enfrentando situaciones que parecen sin esperanza, desafíos que nos dejan sintiéndonos vacíos y desolados. Pero la historia de los huesos secos nos recuerda que hay un poder más grande, una fuerza que puede traer vida donde solo había muerte. Los huesos, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora yacen dispersos, cada uno una cápsula del tiempo que contiene historias de alegrías y penas, triunfos y derrotas. Estos huesos secos representan al pueblo de Israel en el exilio, una nación que había perdido todo: su hogar, su templo, su rey, pero también simbolizan a cualquier persona que se ha sentido perdida, sin esperanza y en necesidad de renovación. Voy a abrir sus tumbas y los sacaré de ellas. Haré que mi pueblo vuelva a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 37 versos 12 al 13. Estas palabras no solo prometen la restauración de Israel, sino que también ofrecen una promesa universal de salvación y esperanza. Es un poderoso recordatorio de que no importa cuán desolada pueda parecer una situación, siempre hay potencial para la vida y la regeneración. Es un mensaje de que la palabra de Dios
tiene el poder de traer vida a lo que estaba muerto, de inspirar cambio y transformación. En la narrativa, vemos cómo la profecía y la palabra hablada tienen el poder de cambiar la realidad. La voz del profeta Ezequiel, actuando como instrumento de la voluntad divina, es suficiente para iniciar un proceso de cambio radical. Es un testimonio del poder de la fe y la palabra. En el arte, los huesos secos han sido representados de innumerables maneras. Desde pinturas que capturan la desolación del valle, hasta esculturas que representan la majestuosidad del momento de la resurrección. La música también ha encontrado en esta historia una musa, con composiciones que van desde lo sombrío y contemplativo hasta lo triunfal y exuberante. La literatura, por su parte, ha visto en la visión de Ezequiel un rico terreno para explorar temas de redención y renacimiento. Escritores de todas las épocas han tomado prestada la imagen de los huesos secos para hablar de la condición humana, de nuestra capacidad para superar la adversidad y encontrar un nuevo propósito en la vida. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo haré entrar espíritu en ustedes y vivirán. Ezequiel, capítulo 37, verso 5. Estas palabras, pronunciadas en un contexto de desesperanza, son un recordatorio de que la vida puede florecer incluso en los lugares más inesperados. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos huesos secos, dispersos y sin vida? ¿Cuántas veces hemos necesitado escuchar una palabra de aliento que nos impulse a levantarnos y seguir adelante? Es, en última instancia, una historia de fe. Fe en que no importa cuán difícil sea la situación, siempre hay una fuerza mayor que puede traer cambio y renovación. Es una fe que no se limita a una religión o creencia específica, sino que es universal en su mensaje de esperanza y transformación. En la actualidad, podemos encontrar paralelismos entre la visión de Ezequiel y nuestras propias vidas. Vivimos en una época de cambios rápidos y a menudo disruptivos, donde las estructuras de nuestra sociedad y nuestras vidas personales pueden sentirse tan frágiles como los huesos secos del valle. Pero al igual que en la antigua profecía, hay fuerzas de cambio y renovación trabajando para infundir nueva vida en lo que parecía perdido. Y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Este versículo culmina la promesa de restauración, no solo para el pueblo de Israel, sino también como una promesa eterna de renovación espiritual para todos. Nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. Nos muestra que, sin importar cuán desolador pueda parecer el panorama, siempre hay una oportunidad para la transformación y la esperanza. Es una lección de que la fe, la determinación y la acción pueden traer resultados milagrosos. Este video es un homenaje a esa antigua historia, un intento de capturar su esencia y transmitirla a una audiencia moderna. Buscamos no solo contar una historia, sino también inspirar a aquellos que la escuchan a buscar su propia renovación y a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de los huesos secos es una invitación a mirar más allá de la superficie, a ver el potencial de vida y crecimiento donde otros solo ven desolación. Es un llamado a creer en el poder de la palabra y el espíritu para traer cambio y vida a situaciones que parecen imposibles. La visión de Ezequiel nos invita a considerar nuestros propios valles de huesos secos, esos momentos en nuestras vidas donde todo parece perdido y sin vida. En estos valles podemos sentirnos abrumados por la desolación y la desesperanza, pero la historia nos enseña que incluso allí la vida puede ser restaurada. Nos alienta a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo, no importa cuán improbable parezca.
Es una metáfora de la resiliencia humana, de nuestra capacidad para levantarnos de las adversidades y reconstruirnos más fuertes que antes. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Este versículo precede al relato de los huesos secos y establece el tono para la transformación que está por venir. No solo habla de la restauración física, sino también de un cambio interno, una renovación del espíritu y del corazón. La historia también nos invita a reflexionar sobre el poder de la palabra y la comunicación. Al igual que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, nosotros también tenemos el poder de influir en nuestro entorno y en nosotros mismos a través de nuestras palabras y acciones. Podemos elegir palabras de vida que fomenten la esperanza y el crecimiento, o podemos quedarnos en silencio y permitir que la desolación prevalezca. No es solo un evento del pasado, es una promesa continua de renovación y esperanza. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, hay un poder más grande que puede restaurar y revitalizar. Es una historia que nos inspira a buscar ese aliento de vida en nuestras propias situaciones, a buscar la transformación y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. En la actualidad podemos encontrar paralelismos entre la visión de Ezequiel y nuestras propias vidas. Vivimos en una época de cambios rápidos y a menudo disruptivos, donde las estructuras de nuestra sociedad y nuestras vidas personales pueden sentirse tan frágiles como los huesos secos del valle. Pero al igual que en la antigua profecía, hay fuerzas de cambio y renovación trabajando para infundir nueva vida en lo que parecía perdido. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Este versículo culmina la promesa de restauración, no solo para el pueblo de Israel, sino también como una promesa eterna de renovación espiritual para todos. Nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. Nos muestra que, sin importar cuán desolador pueda parecer el panorama, siempre hay una oportunidad para la transformación y la esperanza. Es una lección de que la fe, la determinación y la acción pueden traer resultados milagrosos. La visión de Ezequiel, con su valle de huesos secos cobrando vida, es una imagen poderosa que ha capturado la imaginación de generaciones. Es una representación visual y narrativa de la esperanza y la promesa de renovación. En el contexto de la historia bíblica, este milagroso evento es un signo de la fidelidad de Dios y su capacidad para restaurar a su pueblo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. En un nivel más personal, la historia puede verse como una metáfora de la transformación interna. Cada uno de nosotros puede enfrentar momentos en la vida donde nos sentimos secos, agotados y sin vida, como esos huesos dispersos en el valle. Pero la promesa de la resurrección de los huesos secos nos ofrece una esperanza tangible, la posibilidad de que, incluso en nuestras horas más oscuras, podemos ser revitalizados y llenos de nueva vida. Así que profeticé como me fue mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel, capítulo 37, verso 10. Este versículo no solo concluye la visión de Ezequiel, sino que también simboliza la culminación de un proceso de transformación, donde lo que estaba muerto ahora está lleno de vida y propósito. La historia de los huesos secos también nos invita a reflexionar sobre el poder de la comunidad y la conexión. Los huesos, una vez aislados y secos, se unen para formar cuerpos completos,
un recordatorio de que juntos somos más fuertes y capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Es un mensaje de unidad y fortaleza colectiva que resuena en muchas culturas y creencias. La visión de Ezequiel se extiende más allá de su contexto histórico y religioso, convirtiéndose en una metáfora de la capacidad humana para enfrentar y superar las adversidades. Los huesos secos, que representan desesperación y muerte, son infundidos con vida a través de la palabra profética, simbolizando la posibilidad de renacimiento y cambio. Y les pondré nervios, y haré crecer sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes aliento, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 37, verso 6. Este versículo es una promesa de restauración completa, no solo de la estructura física, sino también del aliento vital que es esencial para la vida. La historia nos invita a considerar nuestras propias experiencias de huesos secos, esos momentos en los que nos sentimos vacíos y sin esperanza. Nos alienta a buscar el aliento que puede devolvernos a la vida, ya sea a través de la fe, la comunidad, la inspiración o la determinación personal. En un sentido más amplio, la visión de los huesos secos puede verse como un llamado a la acción social y comunitaria. En un mundo donde tantos enfrentan injusticias, pobreza y desolación, la historia nos desafía a ser agentes de cambio, a llevar esperanza y vida a los lugares y personas que más lo necesitan. También puede interpretarse como una alegoría de la resiliencia ecológica. En una era de crisis ambiental, la imagen de un valle de muerte transformado en un lugar de vida es un poderoso recordatorio de que aún hay tiempo para actuar y restaurar la salud de nuestro planeta. También nos habla de la importancia de la memoria y la identidad. Los huesos, aunque secos y dispersos, eran una vez parte de individuos con historias, sueños y aspiraciones. Su reunión y restauración es un poderoso recordatorio de que nuestra historia y nuestras raíces son fundamentales para nuestra comprensión de quiénes somos y lo que podemos llegar a ser, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus tumbas y los saque de sus tumbas, oh pueblo mío. Ezequiel capítulo 37, verso 13. Este versículo no solo asegura la restauración física, sino que también promete una renovación de la identidad y la pertenencia. Es una afirmación de que, independientemente de las pruebas y tribulaciones, hay una promesa de regreso y de reencuentro con nuestras raíces y nuestra esencia. En la actualidad, podemos encontrar paralelismos entre la visión de Ezequiel y nuestras propias vidas. Vivimos en una época de cambios rápidos y a menudo disruptivos, donde las estructuras de nuestra sociedad y nuestras vidas personales pueden sentirse tan frágiles como los huesos secos del valle. Pero al igual que en la antigua profecía, hay fuerzas de cambio y renovación trabajando para infundir nueva vida en lo que parecía perdido. Y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Este versículo culmina la promesa de restauración, no solo para el pueblo de Israel, sino también como una promesa eterna de renovación espiritual para todos. Nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. Nos muestra que, sin importar cuán desolador pueda parecer el panorama, siempre hay una oportunidad para la transformación y la esperanza. Es una lección de que la fe, la determinación y la acción pueden traer resultados milagrosos. En el clímax de esta visión vemos un valle transformado. Los huesos secos, una vez símbolos de desolación y muerte, ahora son un ejército vibrante de vida. Este milagroso cambio es un testimonio del poder de la fe y la palabra,
una demostración de que no hay situación tan desesperada que no pueda ser transformada por la fuerza del Espíritu. Así dice el Señor Dios: He aquí, abriré sus tumbas y los haré subir de sus tumbas, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 37, verso 12. Con estas palabras, la promesa de restauración se cumple y aquellos que estaban perdidos son devueltos a su hogar, a su origen, a su propósito. La historia de los huesos secos culmina con una promesa de vida nueva y un futuro restaurado. Es una afirmación de que no importa cuán fragmentadas o dispersas puedan estar nuestras vidas, siempre hay esperanza de unificación y renacimiento. Este video que hemos creado juntos es más que una simple narración. Es un viaje a través de la desesperación hacia la esperanza, un recordatorio de que la renovación es posible en todas las facetas de la vida. Es una invitación a creer en la posibilidad de cambio, en la fuerza de la comunidad y en el poder de la palabra para traer vida donde antes solo había muerte. Que esta historia de los huesos secos sirva como inspiración para todos aquellos que buscan significado en medio de la desolación y como un recordatorio de que incluso en los valles más oscuros, la luz de la esperanza nunca se extingue. Al reflexionar sobre la resurrección de los huesos secos, somos confrontados con la realidad del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Esta visión nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, Dios puede traer vida y restauración. Que nos inspire a confiar en su poder soberano y a mantener la fe en medio de la desolación, sabiendo que Él puede obrar milagros incluso en las circunstancias más difíciles. Que la historia de la resurrección de los huesos secos nos motive a buscar la renovación espiritual y a creer en el poder redentor de Dios en todas las áreas de nuestras vidas.